para soportar grandes cargas. Según la empresa DJI que vende este tipo de drones, tiene una velocidad máxima de ascenso de 5 metros por segundo, así como una velocidad máxima de descenso de 3 metros por segundo. Y para hablar de este tema, saludo con gusto vía Skype a Dimitris Pantoulas, analista político residenciado a Caracas. Dimitris, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tenerme. Gracias a ti, Dimitris. ¿Cómo calificar lo sucedido en Venezuela el sábado? Mira, lo que sucedió el sábado en Venezuela tiene una lectura política más allá de lo que es el suceso per se. Y la lectura política es en dos lados. Uno, que muestra una vulnerabilidad del presidente Maduro o del Estado venezolano contra ataques de este tipo que parecen bastante caseras, ¿no? Bastante simples. Sin embargo, vemos que traer un pánico enorme tanto en la presidencia, en el Ejecutivo, pero también las Fuerzas Armadas que, como se ve en la cámara, se mostraron totalmente asustadas. Y lo segundo, y es lo muy importante, trae una tremenda inestabilidad en el país, ¿no? Un momento que el presidente Maduro estaba quizás muy consolidado en temas políticos, en el poder, después de ganar unas elecciones en el mayo y después con un congreso de su partido PSUV. Entonces, el atentado, más allá de lo que pasó exactamente, trae unas consecuencias políticas muy graves para el país. ¿Y de qué es reflejo lo sucedido, Dimitris? ¿Disculpa? ¿De qué es reflejo lo sucedido en Venezuela? No se escucha, disculpa. Dimitris, ¿ahí nos escuchas? Sí, ahora sí. ¿De qué es reflejo lo sucedido en Venezuela este sábado? Mira, lo que sucedió en Venezuela este sábado es que vemos un atentado muy fuerte, pero que muestra que también que la oposición venezolana en este momento no está en sus mejores condiciones y el cambio político que muchos que están esperando en el país viene o piensan que viene a través de atentados extremistas fuera de la Constitución venezolana. Entonces podemos decir que esto que sucedió en el sábado es un acto totalmente fuera de la Constitución y muy malo para la democracia y estos que creen en la política democrática. ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias políticas de las que tú nos hablabas hace un momento? Las consecuencias políticas que pueden traer es que el presidente Maduro, después de intentar tomar unas medidas económicas y sociales, que sabemos que Venezuela está en una crisis total, en todos los términos, con 1 millón de hiperinflación, con una pobreza 70%, él empezó tomando unas medidas económicas por primera vez después de 6 años, porque en los primeros 6 años de su mandato él estaba muy enfocado en lo político, porque no se sentía seguro. Ahora él hizo un intento, quizás no muy profesional, pero hizo el intento para tomar las medidas. Creo que vamos a volver en la situación anterior, mucho más política, mucha más polarización, menos enfoque en la economía y una población empobreciendo aún más, sufriendo aún más en un entorno político polarizado donde las voces extremistas van a tener la batuta. Es un momento muy, muy difícil para el país. La acusación que hace Nicolás Maduro al gobierno de Colombia podría terminar en un rompimiento con esta nación también sudamericana. La relación con Colombia ya lleva bastante tiempo que está muy, muy crítica, muy difícil. Lo ha pasado anteriormente, incluso con el presidente Chávez, siempre se encontraban unos puentes después de ciertos momentos de crisis. No me sorprendería que se empeoran más la situación con Colombia, con el nuevo gobierno que tiene una posición radical contra el presidente Maduro y, como he dicho, en un momento de polarización, las voces que se escuchan y las políticas que se hacen son las políticas más extremas, las políticas más radicales, tanto pueden venir del lado venezolano, obviamente, y también como de Colombia, ¿no? Bien, ¿qué opinión te merece que el Movimiento Nacional Soldados de Franela se adjudicara el atentado y que además continuara con las amenazas de atentar contra el presidente en un futuro? Mira, vemos un movimiento de soldados con franela
Esto obviamente no, como puesto político no tienen ninguno, pero como hemos visto el vacío en la oposición, ¿no? Ya democrática, con muchos de los dirigentes presos, otros que no intentan coordinar acciones y muchos en el exilio que han tomado unas posiciones radicales, vemos que este vacío lo llenan grupos que sin ninguna ideología, sin ninguna propuesta política, la única propuesta es matar a alguien para gobernar, para cambiar el país. Y la transición en un país democrático nunca viene a través de asesinatos. Y la propuesta de este grupo fue, y esto dicen, que van a seguir hasta que matan a Maduro, que me parece más que todo que muestra la patología que tiene la política venezolana. Y la gente, como ya no hay la posibilidad de un cambio democrático pronto, porque por los varios abusos de poder que vienen de parte del gobierno, ya están ganando fuerza estas voces, ¿no? Y que no tienen ninguna propuesta, pero la gente desesperada les parece que quizás sería una opción. Por supuesto, Dimitris, te agradezco mucho por el análisis. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurre en Venezuela, que, como decíamos hace unos momentos, continúa sumida en una crisis económica terrible desde hace ya un tiempo atrás. Te agradezco nuevamente y estamos al contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Dimitris. Y ahora hacemos una pausa.